Bienvenidos un día más al canal Historias para no dormir. En esta ocasión, les traigo una recopilación de 3 historias terroríficas que les quitarán el sueño. Mi sincera recomendación es que agarren un café y algún snack para disfrutar de estas 3 historias, que sin duda te dificultarán el sueño. Sin más dilación, empecemos por la primera, la historia real de Anneliese Michel, la joven a la que el diablo poseyó y a la que practicaron más de 62 exorcismos en un corto período de tiempo. La película El exorcismo de Emily Rose está basada en este caso real, el caso de Anneliese. Fue tanta la conmoción que provocó este caso, que desde los 70, los exorcistas deben tener estudios avanzados sobre psicología para poder identificar si el poseso realmente está siendo afectado por el demonio o si es la familia la que ha entrado en psicosis. Anneliese Michel era una joven común y corriente, un poco retraída, parte de una familia profundamente católica en Leibelfing, Alemania. Sus padres, ella y sus 3 hermanas iban a misa al menos 2 veces a la semana. Cuando tenía 16 años empezó a convulsionar de la nada y se le diagnosticó epilepsia. Presentó además un cuadro de depresión profunda y la hospitalizaron. A los 20 años ya no toleraba ver objetos religiosos y había comenzado a oír voces. Todo comenzó sin advertencia alguna. Su vida cambió un día de 1968 cuando empezó a temblar y se dio cuenta de que no tenía control sobre su propio cuerpo. No pudo llamar a sus padres, Joseph y Anna, ni a ninguna de sus 3 hermanas. Un neurólogo de la clínica psiquiátrica de Würzburg, Alemania, la diagnosticó con el gran mal de la epilepsia. En la época era considerado como una gravísima enfermedad, que además haría quedar mal a la familia. Era considerada una enfermedad de la que todos debían mantenerse lejos. Debido a los fuertes ataques epilépticos y a la depresión que sigue, dejando el cuerpo sin fuerzas y la mente como adormecida, ya que en la época los medicamentos eran poco eficientes y causaban efectos colaterales severos como un gran desánimo, Anneliese fue admitida a tratamiento en el hospital. Poco después de comenzar los ataques, Anneliese empezó a ver imágenes diabólicas durante sus rezos diarios. Era el otoño de 1970 y la joven estaba atormentada con la idea de que estaba poseída. Voces empezaron a perseguirla diciéndole que iba a achicharrarse en el infierno. Anneliese y su familia estaban convencidos de que tenía un demonio dentro. Estaban tan convencidos que se negaron a continuar con los medicamentos indicados en el hospital y comenzaron a buscar ayuda en la iglesia. Los primeros hombres de fe que recibieron a las familias apuntaron que era un caso médico, no religioso, pero los Michel ya habían decidido qué le pasaba a Anneliese. Ella estaba poseída. De eso no tenían dudas. Finalmente encontraron en los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz palabras de apoyo, y los exorcismos comenzaron. Durante las sesiones, la joven era encadenada a una silla y no podía comer, beber o dormir. Algunos de los demonios que estos sacerdotes identificaron en la joven fueron Lucifer, Caín, Judas, Iscariote, Hitler y Nerón. En el verano de 1973, sus padres visitaron a diferentes pastores solicitando un exorcismo. Sus requerimientos fueron rechazados. Los ataques no disminuyeron y su conducta se volvió mucho más errática. En su casa en Klingenberg, insultaba, golpeaba y mordía a sus familiares. Se rehusaba a comer porque los demonios se lo prohibían. Anneliese Michel dormía en el suelo de piedra, comía arañas, moscas y carbón, y bebía su propia orina. Luego de hacer una exacta verificación de su posesión en septiembre de 1975, el obispo de Würzburg, Joseph Stangl, le ordenó al padre Arnold Renz y al pastor Ernst Alt a practicar un gran exorcismo a Anneliese. La base para este ritual era el Rituale Romanum, el cual era un canon legal válido desde el siglo XVII. Se determinó que Anneliese debía ser salvada de varios demonios, incluyendo a Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y algunas otras almas atormentadas. Entre septiembre de ese año hasta julio de 1976, se le practicaron 1 o 2 sesiones de exorcismo por semana. Los ataques de Anneliese eran tan fuertes a veces que debía ser sostenida por 3 hombres, e incluso hubo que encadenarla. Se hicieron más de 40 grabaciones durante el proceso, con el propósito de preservar los detalles.
El último día del exorcismo fue el 30 de junio de 1976, y para este punto, Anneliese sufría de neumonía. Estaba completamente delgada y tenía fiebre muy alta. Lo último que les dijo Anneliese a sus exorcistas fue: «Rueguen por el perdón», y a su madre le dijo: «Mamá, tengo miedo». Anna Michelle grabó la muerte de su hija al día siguiente, el 1 de julio de 1976. De acuerdo a la evidencia forense, Anneliese murió de hambre. Después de 11 meses y 67 sesiones de exorcismo, el cuerpo de Anneliese no dio más. Tenía neumonía, se había roto 2 ligamentos en la rodilla, pero la autopsia reveló que la causa de muerte fue malnutrición y deshidratación. Cuando murió tenía 23 años y pesaba 30 kilos. Pasó 7 años de torturas psicológicas. El caso abrió un fiero debate sobre la libertad religiosa en Alemania y los derechos paternales. ¿Cuándo es demasiado? ¿Cuándo debe intervenir el Estado? Los sacerdotes y sus padres fueron declarados culpables de homicidio por negligencia, pero los padres no recibieron castigo porque ya habían sufrido lo suficiente. Y los sacerdotes recibieron 3 años en libertad condicional. Los Michelle dieron una entrevista el 2005 y revelaron que genuinamente aún piensan que su hija estaba poseída por un demonio. Creen que al morir, se liberó. La película El exorcismo de Emily Rose fue estrenada en el año 2005 y se ha convertido en una de las cintas del género de terror más controvertidas. Esto debido a que la misma está basada en una historia real. La verdadera Emily Rose es Anneliese Michelle. Además, el caso de Anneliese pasará a la historia no solamente como uno de los exorcismos más controvertidos conocidos en el mundo, sino también como uno de los primeros en los cuales se tiene registro fotográfico, de audio y vídeo de las sesiones realizadas para expulsar a los demonios del frágil cuerpo de esta joven. Ahora, y después del aterrador caso de Anneliese, te contaré otro que te helará la sangre, y se trata ni más ni menos que de la historia real del padre Gabriel Amorth, el conocido exorcista del Papa. Disfrútalo. Durante casi 40 años, Gabriele Amorth fue el exorcista del Papa y sus récords pasaron a la historia por las situaciones que tuvo que enfrentar durante su vida, las cuales ahora se las lleva la producción de esta esperada película de terror, y podrás ver un poco de su carrera en la película protagonizada por Russell Crowe. Nacido en una familia de clase media en Módena, Italia, y combatiente en la Segunda Guerra Mundial, fue ordenado a principios de la década de 1950 como miembro de la Orden de los Padres Paulinos. En 1986, el cardenal Ugo Poletti le pidió que ayudara al exorcista jefe de la diócesis de Roma, Candido Amantini, que estaba enfermo. Se sorprendió por la demanda de sus servicios, atendiendo hasta 80 personas cada mañana. Al principio realizó exorcismos en la famosa iglesia de la Escalera Santa de Roma, pero los gritos de los poseídos ahuyentaron a los fieles, lo que lo obligó a mudar su consultorio a la sede de su orden, los Padres Paulistas. Me sentí llamado a un apostolado entre personas que sufrían mucho y a las que nadie entendía, ni sus familiares, ni sus médicos, ni sus sacerdotes, explicó Amorth. Sin embargo, el sacerdote admitió que muchos de los que trató tenían problemas psicológicos, que habrían sido mejor atendidos por un profesional y que solo hubo 100 casos de posesión genuinos. Es fundamental no confundir la posesión demoníaca con la enfermedad común, explicó. Los síntomas de posesión suelen incluir violentos dolores de cabeza y calambres estomacales, pero siempre hay que acudir al médico antes de acudir al exorcista. De los miles de pacientes que he visto, solo una centena estuvieron verdaderamente poseídos. El padre Gabriele Amorth publicó los libros llamados Un exorcista cuenta su historia y Un exorcista, más historias, en los que se basa la película. El exorcista del Papa es un film que promete sorprender al público con su emocionante historia de horror religioso y demonios dispuestos a todo para acabar con la bondad del mundo. Gabriele Amorth reveló que la película El exorcista es una de las historias que más se acerca a la realidad de este rito, e incluso dejó claro que esta es su película favorita de todos los tiempos, que marcó la historia del cine de terror desde su estreno y ha sido replicado en múltiples ocasiones.
El padre Gabriele Amorth se encargó de encontrar soluciones para las numerosas posesiones demoníacas que llegaron a manos de la Iglesia en la segunda mitad del siglo XX. Si ves lo que hizo en su trabajo como exorcista jefe del Vaticano, estuvo 36 años en esa posición, y en todo ese tiempo practicó decenas de miles de exorcismos. Su vida diaria era lidiar con los afectados y sus familias, y había gente que realmente estaba pasando por etapas muy oscuras, y él fue quien intentó ofrecerles algo de consuelo, traerles hacia la luz, cuenta Crowe. En la película se retrata a este sacerdote como alguien capaz de discernir entre una posesión real y una falsa provocada por un brote psicótico, o simplemente por la búsqueda de atención. En mi investigación sobre el padre Amorth, lo más importante para mí fueron dos cosas. Hay mucha pureza en la fe de Gabriele, que es incuestionable, pero conectado con eso está su sentido del humor, que es también incuestionable. Quería que esos dos aspectos estuviesen en la película, y tuve suerte de que el director, el guionista y los productores estuvieron de acuerdo conmigo, explica el actor. En efecto, el padre Gabriele Amorth fue una figura importante en el Vaticano y escribió numerosos libros sobre su trabajo, creencias y experiencia. Hasta se pasó por el programa Cuarto Milenio. Como podemos imaginar, Hollywood ha perseguido esta historia durante mucho tiempo, pero padre Amorth, que falleció en septiembre de 2016, nunca quiso permitir que se contase su historia. Eso cambió gracias al productor Patrick Kaczmarek, que convenció a Amorth para adaptar su principal libro de memorias en una película. ¿Cómo lo consiguió? Gracias a su propia fe católica. El resultado ya está en las salas de cine, y, aunque el protagonista real ya no esté para verlo, Russell Crowe se ha asegurado de honrar su memoria. El exorcista del Papa dijo que había que estar siempre alerta. El diablo siempre se esconde, y lo que quiere por encima de todo es que no creamos que existe. Fue exorcista y fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas y su presidente hasta su retiro en el año 2000. Pero mientras que la mayoría de los demás practicantes de su oficio evitaban la publicidad, Amorth la aprovechó. Respondiendo a la pregunta de cómo las personas llegaron a ser poseídas, el padre Amorth culpó del 90% de los casos a los satanistas o alguien que actuó con perfidia satánica. En su libro Un exorcista cuenta su historia, de 1994, el sacerdote comentó que los más difíciles de curar son las víctimas de los hechizos más poderosos. Recuerdo algunas personas que habían sido sometidas a un hechizo en Brasil llamado macumba. Exorcicé a otros que habían sido afligidos por hechiceros africanos, relató. Amorth reveló que había visto levitar a víctimas del demonio y contó que una vez contempló a 4 hombres fuertes mientras luchaban por sujetar a un niño de 11 años. También contó sobre un niño de 10 años que, bajo influencia demoníaca, levantó con sus brazos una mesa enorme. Sentí sus músculos, tenía la fuerza de Satanás en él. Comenzando su exorcismo en latín, cuando el padre Amorth mencionó el nombre de Jesús, el joven comenzó a gritar maldiciones y amenazas en inglés, y luego le escupió. Se quedó en silencio brevemente cuando el exorcista pronunció la oración Praecipio tibi, que se traduce como «te lo ordeno». Pero luego, gritando y aullando, el demonio irrumpió y lo miró directamente, babeando saliva de la boca del joven. Después de exigir que el demonio revelara su nombre, el padre Amorth se sorprendió cuando le respondió «Diablo». El poseído siguió aullando y gritando y giró la cabeza hacia atrás, puso los ojos en blanco y arqueó la espalda mientras la temperatura de la habitación descendió bruscamente al punto de que se formaron cristales de hielo en las ventanas. Después de que Amorth exigiera que el demonio lo dejara, el cuerpo del hombre comenzó a levitar antes de colapsar en una silla. El sacerdote no era ajeno a la polémica, pues durante sus años de carrera llegó a hacer declaraciones que llamaron la atención de millones de personas, como cuando afirmó que el yoga es obra del diablo, pues te lleva al hinduismo. Todas estas religiones orientales se basan en la falsa creencia de la reencarnación. Asimismo, en su momento habló sobre Harry Potter, y dijo que la gente piensa que es un libro inocuo para niños, pero se trata de magia, y eso conduce al mal. En Harry Potter, el diablo actúa de manera astuta,
está usando sus extraordinarios poderes de magia y maldad. Y ahora, por último, vamos con el caso de Albert Fish, conocido como el Lobo de Wisteria, un brutal asesino de niños. Espero que lo estés pasando bien. Era un viejo de aspecto endeble, de cabello gris y bigote gris que engañaba a los chicos. Confesó unos 100 crímenes. Lo ejecutaron en la silla eléctrica. Antes de empezar con esta oscura historia, en la que se inspiró la película Bogeyman, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja un me gusta, porque hoy en Historias para no dormir, quedarás insomne. Una mañana de julio de 1924, la señora McDonnell estaba sentada en una silla mecedora en la puerta de su casa en Staten Island, Nueva York. Su hijo Francis, de 8 años, jugaba cerca con una pelota mientras su hija de pocos meses gateaba a su lado. Hacía calor. No era una zona muy poblada. La señora McDonnell observó por un instante la calle de tierra y le llamó la atención un hombre que caminaba por el centro. Era un anciano de cabello gris y gran bigote gris, delgado y no muy alto. Llevaba un traje viejo y holgado, un sombrero bombín polvoriento y caminaba arrastrando levemente una pierna. Andaba con los brazos colgados a los costados, casi pegados al cuerpo. Abría y cerraba constantemente una mano. En la otra llevaba una bolsa. Al pasar frente a la casa, saludó a la señora McDonnell descubriéndose la cabeza. El viejo murmuraba cosas para sí. La señora creyó que el abuelo andaba perdido. A la tarde, Francis se fue a jugar con 4 amigos en una zona descampada. A unos metros, el hombre del bigote gris observaba. En un momento, Francis quedó rezagado y vio que un abuelo simpático, de gran bigote gris, como su cabello, lo llamaba. El anciano sacó golosinas de una bolsa y se las dio. Nadie notó que Francis había desaparecido sino hasta la hora de la cena. Lo encontraron al día siguiente en un bosque. Había sido estrangulado con sus tiradores. Su padre apenas lo reconoció. El chico tenía como dentelladas. A su madre la debieron sostener entre varios policías para que no viera el nene. La muerte del pequeño Francis McDonnell quedó en el olvido. El 23 de mayo de 1928, Edward Budd, de 18 años, puso un aviso en el diario ofreciéndose para trabajar en el campo. 5 días después, un domingo, un hombre tocó a la puerta de su casa. Lo atendió Delia, la mamá de Edward. Se trataba de un anciano de aspecto endeble. Se presentó como Frank Howard, granjero, y quería hablar con Edward. Delia reparó en su cabello gris, en su bigote gris y en una bolsa que llevaba. De inmediato, Howard contrató al chico. Delia lo invitó a almorzar y su esposo, Albert Budd, estaba encantado. Apenas se habían sentado a la mesa cuando entró una bonita nena de grandes ojos marrones y cabello castaño. Era Gracie Budd, una de las hijas del matrimonio, tenía 9 años. Entró feliz, cantando. Howard estaba maravillado con la pequeña. De su bolsa sacó un dulce y se lo dio. Cuando terminaron de almorzar, Howard dijo que debía ir a la casa de su hermana porque uno de sus sobrinos cumplía 9 años. Le dijo a Edward que volvería a buscarlo y para calmar su inquietud, le dio $2. Pero antes de irse se volvió hacia Delia y le preguntó si podía llevarse a Gracie al cumpleaños. Le dio grandes seguridades de que la nena estaría bien cuidada. Delia no sabía qué decir. Le pidió la dirección de su hermana. Aún así no estaba segura y miró a su marido. «Deja ahí a la pobre niña. No se divierte demasiado», dijo el papá. Delia le puso un abrigo a Gracie y le dio un beso en la cabeza. Los Budd nunca más volvieron a ver a su hija. A la mañana siguiente, Albert fue a hacer la denuncia de la desaparición. La primera cosa que descubrió la policía fue que la dirección de la hermana del tal Howard no existía. Tampoco existía la hermana, ni la granja, ni Frank Howard. Se asignaron 20 policías al caso, entre ellos el detective William F. King. No hubo nada por entonces. Gracie y el hombre de cabello gris se habían esfumado. Antes de continuar con esta macabra historia, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones. Deja un me gusta, porque ahora viene lo más horrendo de la actitud de este asesino. 6 años después, King era el único detective que seguía con la investigación. En octubre de 1934, decidió usar un recurso final. Dijo que el sumario iba a ser cerrado definitivamente. La prensa lo difundió.
Delia Budd recibió una carta el 12 de noviembre. Mi querida señora Budd, el 3 de junio de 1928 llamé a su casa. Almorzamos. Gracie se sentó a upa mío y me dio un beso. Decidí comérmela, con el pretexto de llevarla conmigo a una fiesta. Usted le dio permiso. La llevé a una casa desocupada en Westchester. El viejo le contaba a la mamá cómo había matado a su hija. La carta no tenía remitente, pero King averiguó que había sido enviada por un hombre que alquilaba un cuarto en un edificio de la calle 52. El detective habló con la portera y le dio la descripción del señor Howard. Coincidía con la de un viejo de cabellos grises y bigotes grises que se había registrado como Albert Fish. Cuando King entró en la sala, encontró a Fish bebiendo una taza de té. ¿Usted es Albert Fish?, preguntó el policía. El viejo confirmó con la cabeza. Se miraron. Sin bajar la vista, Fish tomó lentamente una navaja de afeitar del bolsillo interno de su saco y la sostuvo frente a él. King se enfureció. Los dos se seguían mirando a los ojos. King, velozmente, agarró la muñeca de Fish y se la torció hasta hacerle caer la navaja. «Ahora te tengo», le dijo el detective. La confesión de Fish fue larga y pormenorizada. Una patrulla se dirigió a la casa abandonada donde mató a Gracie. Hallaron los huesos de la pequeña. King fue a buscar a Albert y Edward Budd para que identificaran a Fish. Al llegar a la comisaría, Edward no se pudo contener. Se le echó encima y le gritó: «Viejo bastardo, sucio hijo». Los policías tuvieron que hacerle un torniquete en el brazo para contenerlo. «¿Cómo se siente?», le preguntó el psiquiatra Frederick Bertham, que entrevistó al viejo en prisión. «No tengo particulares deseos de vivir, ni de ser asesinado. Es una cuestión indiferente. No creo estar del todo bien». ¿Eso quiere decir que está loco? No, exactamente. Nunca pude entenderme del todo. ¿Puede explicarse? Siempre tuve deseos de infligir dolor a otros y de que otros me provoquen dolor. Siempre parecí disfrutar de todo lo que hace daño. Fish le confió una larga historia de caza de chicos. Al menos 100 y episodios de canibalismo. ¿Quién era Albert Fish? Según su confesión, había nacido el 19 de mayo de 1870 en Washington. A los 5 años su padre murió y su madre lo mandó a un orfanato. Allí comencé a estar mal, dijo. Estábamos despiadadamente derrotados. A los 14 años, se dedicó a lo que sería su oficio, pintor de interiores. Se mudó a Nueva York y a los 26 años se casó con una chica de 19. Pero cuando el menor de sus 6 hijos tenía 3 años, la mujer lo abandonó. Wertham y otros 3 médicos propuestos por el defensor James Dempsey dijeron que Fish estaba loco. A su criterio era un caso único de perversión en los anales de la literatura psiquiátrica y criminal. Pero los psiquiatras del fiscal Elbert F. Gallagher opinaron todo lo contrario. Siempre supo lo que hacía, planeó el engaño a los Budd, llevó a la pequeña a un lugar apartado, preparó el lugar del crimen y lo ejecutó con plena conciencia. El juicio por el secuestro y muerte de Gracie Budd comenzó el lunes 11 de marzo de 1935 en Nueva York. Al tercer día se llevó al estrado una caja con los restos de Gracie. El detective King relató cómo había sido asesinada. Y entonces Gallagher abrió la caja y levantó con una mano la calavera de la nena. El juicio duró 10 días y menos de 1 hora tardó la deliberación del jurado. La perspectiva de la silla eléctrica tuvo su atractivo para Fish. Sus ojos brillaban, escribió un periodista del Daily News. Fish se levantó de su asiento y agradeció al juez. ¡Qué alegría! La de la silla eléctrica será el último escalofrío, el único que todavía no he experimentado. Fue ejecutado el 16 de enero de 1936. ¿Creías que era un cuento de niños, solo para asustarlos para que sean obedientes? Pues ya ves, fue algo real, un asesino caníbal de niños. Por eso recuerda siempre que no hay que confiarse de las apariencias. Suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones. Deja un like, porque en Historias para no dormir, siempre hago lo posible para quitarte el sueño. Ten en cuenta que en cualquier momento podría llegar el hombre del saco. Te espero en el próximo video.